Es un verdadero gusto saludarles para hablar un poco más de la palabra de Dios, aunque hemos gozado muchísimo del estudio de esta lección durante este trimestre, un estudio que nos ha hablado sobre la educación. Debemos decir que ya estamos en la última lección, ya llegamos al final de la lección y eso, aunque nos entristece un poco, nos hace pensar en el recorrido que ya hemos hecho y en todo lo que hemos aprendido. Durante este trimestre nos han acompañado diferentes personas, algunos profesores, algunos pastores, y hoy tenemos el privilegio de contar aquí con la presencia del licenciado Hugo Edgardo Arévalo. Él es director de educación de la Asociación Central, es el departamental de educación de esa zona de nuestra iglesia, en la zona central, y además es el director del Colegio Adventista de Santa Tecla. Tiene 26 años de docencia y le damos la bienvenida. Buenos días. Cuánto gusto en realidad me da estar en este lugar y muchas gracias por la invitación para poder desarrollar estas preciosas lecciones que nos dejan una enseñanza especial para esta vida y para la eternidad. Sin duda alguna, porque el tema de esta semana, el tema que vamos a estudiar es el cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Pero antes de comenzar ya a entrar de lleno en el estudio de esta semana, quiero preguntarle, profesor, ¿cuál es su especialidad en cuanto a el área educativa? ¿En qué se ha especializado usted? Bueno, durante todo el tiempo que nosotros hemos estado en los colegios adventistas, gracias a Dios ha sido una experiencia formidable porque no solamente hemos estado en el área de la enseñanza como tal, sino también en el área de las direcciones. Por lo tanto, es importante y cuando nos ha tocado que estar frente a un grupo de muchachos, pues nos ha tocado que dar ciencias naturales, ciencias sociales y otro tipo de materias que también son muy importantes para el desarrollo cognitivo de los muchachos. Excelente, muy bien, muchas gracias, profesor. Bueno, en este momento vamos a orar y vamos a pedir a Dios que por favor nos ayude Él en el estudio que vamos a realizar. Este día domingo vamos a hablar sobre el destino de los muertos. Préstele mucha atención a lo que viene porque el profesor nos ayudará aquí a profundizar un poco más en estos contenidos. Vamos a orar. Padre querido, gracias te damos porque tú nos das tu palabra para instruirnos. Gracias porque en tu palabra encontramos seguridad y fortaleza. En este momento suplicamos tu sabiduría para aprender la lección que nos toca para este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Cuando estaba leyendo la lección para poder hacer este comentario, me llamó mucho la atención que de repente alguien se preguntaba que si al final la vida termina con la tumba y ahí se acaba todo, termina ahí, ya no hay más, y que por lo tanto debería haber como un instituto de preparación para la vida, y también un instituto de preparación para el más allá, si es que al caso hay algún más allá, se preguntaba. Según la Biblia, nosotros entendemos que hay un más allá. No es como se conoce en el imaginario colectivo que hay hoy, pero sí sabemos que tenemos una promesa del más allá. Entonces, profesor, quizás una primera pregunta que yo tengo aquí es, ¿cómo nos preparamos realmente para ese futuro del cual pues no conocemos mucho? Bueno, desde los mismos orígenes de la humanidad, indiscutiblemente esta palabra o esta pregunta ha existido en las mentes de los seres humanos. Y cuando muere o cuando muero, ¿qué hay después? ¿Qué pasa después? Y hay culturas que se especializaron básicamente en este asunto. Por ejemplo, podría mencionar yo los egipcios. Sí. Los egipcios eran un pueblo sumamente religioso, a lo cual ellos, cuando un ser querido moría, según sus creencias, tenían que depositar todos los objetos de valor, y es por eso que de alguna forma en las tumbas donde ahora se encuentran los faraones o sus momias, se encuentran objetos de diferente valor o de diferentes
clases, porque para ellos el hecho de morir no terminaba allí la existencia del ser humano, sino más bien tenían que ir a una vida nueva, a una vida diferente, y de acuerdo a las cosas que llevaban o que se ponían en su ataúd, así era básicamente como en la nueva vida, según ellos, la jerarquía podía existir. Bueno, ahí hay un gran problema, profesor, especialmente para los que no tenían mucho, Por supuesto, para los pobres. Era bien complicado este asunto. Sí. Ahora, esta pregunta justamente ha embargado el corazón del ser humano. Sí. ¿Y después de muerto qué? Sí. Pero la Biblia no nos deja en este sentido a nosotros a oscuras con respecto a esto. La palabra de Dios es bien clara cuando dice que la tumba no es lo último de la vida del ser humano, sino más bien en realidad es un momento que el mismo Jesús, cuando fue a resucitar a varios de los que habían muerto, Él manifestaba en realidad que la muerte es un sueño. Muy bien, la muerte es un sueño, es decir, los muertos tampoco es que en este momento están en un lugar de tormento si fueron malos. No, por supuesto. Claro, tampoco no están en un lugar, en un paraíso, porque eso todavía no ha llegado el momento. Simplemente están durmiendo, es un sueño, como usted decía, Sí. esperando la promesa de la resurrección. Así es. Entonces, y los discípulos también tenían justamente esta misma creencia. Ellos en realidad no concebían de que hubiera resurrección. Y si había resurrección, no era como en realidad estaba enfocada en los escritos bíblicos de antaño. Por lo tanto, la cartilla justamente habla sobre eso. La lección habla sobre eso. El destino de los muertos. Sí, claro. Y bueno, nos hace pensar en aquí el mismo Moisés escribió en uno de sus salmos, bueno, en el salmo que tenemos reconocido como el Salmo de Moisés, que la vida del hombre son unos 70 años, 80 entre los más robustos. Bueno, hoy con los avances médicos ya se alarga un poquito más la vida, pero al final es un breve espacio de tiempo. Así es. Y deberíamos estar preocupados más por lo que sucede una vez que vamos a la tumba y descansamos y que quedamos en espera de ese porvenir en el que la Biblia pues nos ofrece sí una promesa maravillosa, la de la resurrección, si le entregamos nuestra vida a Jesús. Así es. Y hay algo bien interesante, porque por allí surgió un gran científico en el siglo XVII, es un científico francés, su nombre es Blaise Pascal. Pascal, sí. Pascal tuvo básicamente enormes aportes a la ciencia moderna, ya que, por ejemplo, fue uno de los precursores de todo el sistema hidráulico que ahora utilizan grandes máquinas como excavadoras para poder trabajar formalmente en los lugares de construcción. Pero este hombre justamente hablaba, y me gusta ese pensamiento que menciona él, porque para él, a pesar de que era un eminente científico, Sí. él veía la situación de su tiempo como algo que podía prolongarse mucho más. Y hay algo interesante que a mí me sorprendía en uno de sus comentarios o de sus escritos, que dice de que muchas veces nosotros nos preocupamos, hermano Gerson, por tantas cosas, por el trabajo, porque no sé qué voy a comer la próxima semana, pero para este eminente científico no solamente era eso lo que nos debe de preocupar, sino más bien qué vamos a hacer después de esta vida. ¿Qué va a Y eso, pasar ¿qué con va a nosotros? pasar después de esto, verdad? Muy bien. Y eso es muy interesante. Y trayendo a remembranza eso, Jesús fue bien claro cuando sus discípulos le preguntaron exactamente eso. Le preguntaron que qué iba a pasar después. Él les dijo, no deben preocuparse por eso. Muy bien. Porque si ustedes entregan el corazón a Jesús, eso es lo de menos. Él dijo algo bien interesante en las Sagradas Escrituras y dice, exactamente dice así, preocúpense más bien porque vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Muy bien. Qué maravilloso pensamiento. Esto es algo especial porque las preocupaciones de esta tierra, las situaciones que nos embargan en este momento y todo lo que ocurre a nuestro alrededor tendrá un fin. Tendrá un fin. Tendrá un fin.
Y nosotros debemos no estar pensando en esto, sino más bien debemos de estar pensando en el más allá, Muy bien. en lo que vendrá. Aquí nos estamos preparando para el más allá. Así es. Entonces, si Muy bien. si mi vida, si mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y mi vida está escondida en Cristo, estoy completo. Excelente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, profesor. Bueno, me gusta mucho esta perspectiva porque eso quiere decir que cuando hablamos de la muerte ya no es un enemigo realmente, ya no es un problema. Ya no lo es. Porque ya Jesús se encargó de arreglar eso, nos ofrece vida eterna y eso sí, lo vamos a ir comentando en las próximas lecciones, los próximos días. No es la vida eterna que nos han querido caricaturizar aquí en la tierra. Vamos a comentar un poco de eso más adelante, pero hoy solamente quiero que se quede con ese pensamiento que con el profesor hemos compartido y que él nos ha ayudado a compartir un poco y profundizar. Pongamos nuestra vida en las manos de Jesús y la muerte no va a ser un problema. No, ya no lo es. Ya no lo es. Porque si de alguna forma, estimados amigos, tú fuiste y depositaste el cuerpo de un ser querido en una tumba fría, yo te recuerdo en esta oportunidad, un día no muy lejano, cuando Jesucristo vuelva por segunda vez y las nubes de los cielos se abran para dar paso a nuestro amado Salvador, resucitará con un cuerpo nuevo y una vida nueva, y tú tendrás la dicha de abrazarle una vez más para nunca separarse y vivir con Él por una eternidad. Es una hermosa esperanza y creo, profesor, que podemos orar por esto y podemos decirle al Señor, Señor, ayúdanos a vivir con esta esperanza y con esa perspectiva, preparándonos para ese más allá que Él nos tiene preparado. Amén. Vamos a orar. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, muchas gracias te damos en esta oportunidad porque tú nos dejaste bien claro en las Sagradas Escrituras que hay más allá después de la muerte. No dudamos que si nosotros nos preparamos para estar contigo por siempre, tendremos la dicha de vivir contigo para vivir no solamente una vida común y corriente, sino por toda la eternidad. Amén. Muchas gracias por esas benditas promesas escritas en tu palabra. Llénanos de tu espíritu y guárdanos en el hueco de tu mano. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.